Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta última actividad del día de hoy, de este Neuro 2020. Continuaremos las actividades con la conferencia magistral de la doctora Mayra Castañeda, Renuncia a la escuela. La doctora Mayra Castañeda, directora general del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa, nombrada como uno de los 100 expertos y líderes educativos más importantes del planeta por el Centro Internacional Miranda y el Ministerio de Educación Venezuela. Profesora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con casi 30 años de experiencia docente en diversos niveles y áreas, desde educación artística, comunicación y periodismo, hasta filosofía, literatura y arte dramático. Ha trabajado para el Instituto de Cultura de Yucatán, la UNAM, el Centro de Capacitación Artística de Occidente, Papalote Museo del Niño, Columbia College, Universidad de Guadalajara La Mar, Instituto Freire y otras instituciones educativas. Miembro del International Institute on Peace Education, de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Puerto Rico y de la National Peace Academy. Forma parte del equipo de asesores de la Red de Educación y Desarrollo Humano de Colombia y ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Campo Limpo Paulista de Brasil, el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, Colpos, y la Universidad Católica de Cuenca Azogues de Ecuador en 2013. Fue galardonada con la medalla Alpes a la calidad educativa en 2012. Desde hace más de 10 años es conferencista y ha impartido cursos y seminarios para empresas y público en general. Entre sus libros publicados figuran Sendero a la Inmortalidad, Desplegando Alas, A Cuatro Pasos del Cielo, ¿Qué onda?, que es un libro de texto de inteligencia emocional para nivel secundaria. Tripulación Pelícano, que es inteligencia emocional para jóvenes. El docente extraordinario y aprendizaje significativo. Estrategias técnicas y dinámicas, entre otros. En un momento más estará con ustedes la doctora Mayra Castañeda. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que tendré el gusto de impartirles el día de hoy dentro de este Congreso Internacional Neuro 2020. Nos volvemos a encontrar, nos encontramos en el panel de la mañana, en la inauguración desde luego, y bueno, ahora para cerrar el día con esta conferencia que déjenme decirles es mucho de compartir, de abrir lo que realmente soy y pienso. Y bueno, lo que he vivido durante más de 30 años en esta institución, que de pronto resulta muy polémica, pero que también es una forma de encontrarnos, una forma de conectar, un espacio de refugio para muchos niños, un espacio de protección y de contención para niños y jóvenes, pero que desafortunadamente en este momento se encuentra en una encrucijada. Entonces, hoy me voy a permitir compartir con ustedes este proceso de reflexión que me ha llevado justamente a esta decisión que ha sido un parteaguas, que es un parteaguas en mi vida. Esta es una decisión que tomé muy recientemente y como les digo, ha sido después de 30 años de trabajar en y para la escuela,
y de 30 años de intentar cambiar muchas de las estructuras. Hace poco me presentaba yo en un panel invitada por Flaxo y otras instituciones, otras organizaciones educativas, y me preguntaban, bueno, ¿qué sucede con este abandono de la escuela? ¿Por qué renuncias a la escuela? ¿Y qué pasaría con la escuela si todos los expertos y toda la gente alrededor de que reflexiona, que cuestiona, que critica en gran medida a la escuela como institución, la abandonan o la abandonaran? Y yo lo que quiero dejar muy claro es que para mí la educación y la escuela son dos cosas diferentes. La escuela es un dispositivo, la escuela es una institución que en un principio tenía intenciones muy diferentes a las que le hemos ido dando a lo largo de los siglos en la narrativa coloquial, en la narrativa gubernamental, desde luego también, pero sobre todo que ha permeado en el imaginario social. Y yo creo que esto es algo muy importante que no podemos perder de vista. La escuela, como la conocemos, esta institución que es obligatoria para los niños, que es obligatoria en sus niveles básicos y por lo menos en México ya incluso en media superior, es un dispositivo que fue creado para normalizar, para domesticar y para, sobre todo, controlar a la población y convertirla en lo que supuestamente la sociedad necesitaba en ese momento. Estamos hablando de hace más de 2 siglos, estamos hablando del momento de la revolución industrial, cuando viene toda esta transformación en Europa, porque, bueno, no podemos evadir el hecho de que somos europeocentristas, que nuestra educación y nuestras instituciones y nuestras formas sociales han sido copiadas de o impuestas también desde Europa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Hay un momento de ruptura, las ciudades empiezan a ser los focos de atracción y empiezan a ser quienes empiezan a generar una economía a través de reglas muy diferentes a las que habían anteriormente. Entonces, los pueblos dejan de ser espacios donde hay autogestión y donde hay autorregulación y donde hay autonomía en muchos sentidos, alimentaria, etcétera, y los centros urbanos empiezan a convertirse en estos focos que atraen a todos los campesinos, a todos los artesanos, con una idea muy romantizada de lo que es la calidad de vida y la mejora en su calidad de vida y las oportunidades, ¿no? Se crean todos estos espejismos, estos espejitos que nos vinieron a vender o a intercambiar los españoles a nosotros o a los aztecas o a los pueblos precolombinos, y se empieza a plantear esta idea de que si llegan a los centros urbanos, entonces tendrán una mejor calidad de vida, ¿no? Cosa que en la práctica, desde luego, no es cierta, porque las ciudades empiezan a colapsar, no hay servicios, pero ¿qué es lo que necesita la sociedad en ese momento? La transformación de la revolución social, de la producción en línea, de la producción en masa, pues requiere, desde luego, obreros calificados. Entonces, ¿cómo vamos a calificarlos? ¿Cómo vamos a lograr que sepan manejar una máquina, que puedan operar una planta de producción de X cosa? Pues desde luego necesitamos educarlos, ¿no? Y entonces empieza a perder esta noción de lo que es educación, de lo que es capacitación, de lo que es instrucción. En México hay una gran ruptura, desde luego, posterior a la revolución, que es lo que funda lo que ahora conocemos como escuelas, que es esta idea de la escuela europea, de la ruptura de hace más de 2 siglos, de la revolución industrial, fusionada con los modelos prusianos, que es una escuela del ejército, con todos los lineamientos del ejército, pero que la fábrica, el modelo fabril, se adueña de ese modelo prusiano y lo transfiere desde luego a la escuela. Se reproduce eso, se toma en México posterior a anterior a la revolución, pero cobra fuerza
posteriormente a la revolución, en la reconstrucción del país, y viene todo este reclutamiento con una visión más humanística, desde luego, porque no podemos evadir el hecho ni obviarlo, desde luego, el hecho de que José Vasconcelos tenía una visión humanista, una visión positiva o productiva, eh, buena, por calificarlo de alguna manera, de lo que debía de ser el proceso de escolarización con miras al progreso. Entonces vienen todos estos intelectuales, vienen desde luego todas las misiones culturales que hacen un grandísimo aporte a la cultura y a la educación en México, pero pasa de ser este ministerio de instrucción para convertirse en la Secretaría de Educación Pública, y en muchos países empieza a adueñarse también ese discurso, esa narrativa de la educación, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, los institutos de educación, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ya deja de ser la escolarización, la instrucción, que está limitada a un campo específico de una instrucción para fines de capacitación laboral o para fines de preparación para niveles superiores, y empieza a querer abarcar ámbitos que ya no puede abarcar. En la práctica lo hemos visto, ya no es posible abarcar. Entonces, ante esa perspectiva, ¿qué es lo que tenemos ahorita como escuela? ¿Qué le llamamos escuela más allá de esas cuatro paredes? Bueno, en el papel se oye muy bonito porque, bueno, es un espacio que sirve para enseñar, para aprender, para motivar, para brindar herramientas para la vida, para construir competencias. Por allá, incluso en el modelo 2017, también planteaban que era para contribuir a la felicidad, al crecimiento y a la felicidad de los niños y jóvenes del país. En el papel también provoca movilidad social, porque esta es la gran promesa de la escuela, desde que surge esta escuela posterior o durante, perdón, la revolución industrial. Esa es la gran promesa, ¿no? La movilidad social, que si tú eres hijo de campesinos que viven en situaciones muy precarias, sin acceso a los servicios y teniendo que cumplir jornadas muy largas, teniendo una vida muy dura, expuesto a enfermedades, expuesto a una muerte prematura, bueno, pues ya no vas a tener, vas a mejorar esas condiciones en la ciudad, vas a tener servicios, vas a tener atención médica, vas a tener acceso a muchos de los aspectos de la modernidad, y vas a tener una mejor vida, ¿no? Vas a tener mejor vida que tus padres. Y eso empieza a suceder, sí, en muchas generaciones, desde luego, en diferentes países, en diferentes momentos históricos. Efectivamente, la escuela sirve para esta movilidad social, ¿verdad? Construye conocimiento social y genera crecimiento social. Este conocimiento social es parte de ese crecimiento social, es lo que provoca el crecimiento social. Es decir, se plantea que la escuela es fundamental para que el país prospere. Eso es lo que nos plantean la escuela, esta escuela bonita, esta escuela que vamos a iluminar, esta escuela amable, esta escuela agradable, que vemos en el papel, que vemos en los documentos oficiales, que vemos en los modelos educativos, que vemos en las filosofías y en los proyectos o en los tratados deontológicos de pedagogía, etcétera. Bueno, esta es la idea en el papel, es la narrativa, y en muchos casos pues es también la narrativa de las autoridades, la narrativa de los propios docentes, la narrativa de algunos padres de familia y de muy pocos estudiantes, hay que decirlo. Pero ¿qué sucede en la práctica? ¿Cuál es la escuela que tenemos? ¿Cuáles son las intenciones detrás de esta narrativa que nos presenta, que nos ofrece, por ejemplo, la movilidad social? Bueno, la movilidad social en algunos casos sucede. Si nosotros volteamos a ver, por ejemplo, las estadísticas reales de lo que pasa en países como México y en toda la región latinoamericana, pero yo creo que México es muy demostrativo, el 71% de los jóvenes que egresan de una licenciatura tardan hasta un año en encontrar un trabajo profesional. Y estamos hablando de trabajos que no necesariamente tienen que ver con el área que estudiaron,
que no necesariamente tienen que ver con una real movilidad social, porque muchas veces ganan lo mismo o incluso hasta menos que si solo hubieran estudiado la educación media superior. Tienen una serie de dificultades para desarrollarse en las empresas o en los espacios donde los contratan, duran menos de un año en este primer trabajo y muchas veces tienen grandes periodos sin vida laboral o no tienen prestaciones, por ejemplo, que esa es la nueva modalidad, ya no existe esta idea que nos vendieron a muchos de que estudias, llegas a hacer una licenciatura y bueno, al final vas a encontrar un trabajo en el que vas a estar 20 años, 25 años, 30 años de tu vida y ahora ya serán 40, 50 o no sé cuántos años porque cada vez les van aumentando más y entonces te podrás jubilar y tendrás una vejez tranquila y asegurada, ¿no? Al contrario de esto, ¿qué es lo que nos exige y qué es lo que vemos en la escuela? Bueno, que la escuela domestica, que la escuela está para homogeneizar, para alienar, para normalizar, para que todos los niños y jóvenes entren en la misma caja. Y se pide que todos aprendan todo al mismo tiempo y que todos tengan interés en los mismos temas y que todos desarrollen las mismas habilidades, las mismas destrezas, las mismas competencias y adquieran los mismos conocimientos, ¿no? En los mismos ritmos, en los mismos tiempos. Y esto viene a ser toda una batalla que tienen los maestros porque o teníamos en mi caso, ¿verdad? Los maestros porque tenemos que cumplir un programa. Porque al final de cuentas todos los niños tienen que, pues, ser aprobados, todos tienen que pasar las pruebas estandarizadas, todos tienen que haber aprendido en la teoría, desde luego, porque esto no sucede en la práctica, lo mismo de la misma forma. Y realmente, pues lo único que hacemos es alienarlos, es domesticarlos, es enseñarles rituales y es enseñarles metodologías para que tengan algún tipo de estructura que nosotros los adultos pensamos que es imprescindible para ellos. Pero eso sucedía en un mundo en el que nosotros crecimos, pero que ya no existe. Porque ahora que están pidiendo las empresas, bueno, ahora están pidiendo las empresas que sus trabajadores, que sus ejecutivos, además estamos hablando de puestos buenos, no obviamente de los puestos más bajos, Google y ese tipo de empresas que piden, bueno, que sean creativos, que salgan de la caja, que sean propositivos, que sean innovadores. Y esa estructura, al final de cuentas, que les proporciona la escuela, resulta ser una camisa de fuerza que no les permite innovar, no les permite ser creativos, no les permite encontrar sus propios resortes internos, sus talentos, etcétera. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, a una simulación, ¿verdad? La escuela es la gran simuladora. La escuela, desde luego, engorda la burocracia, porque bueno, pues ¿cuál es el objetivo de la escuela? Nadie, que esto es parte de lo que se ha vendido, nadie está en contra de la escuela, por lo menos a nivel público. Y todos los que tienen intereses políticos o intereses económicos de alguna forma en relación con el gobierno o con la sociedad, que quieren votantes, que quieren clientes, públicamente hablan de las bondades de la educación como un sinónimo de la escuela. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos a lo largo de muchísimos años? Pues han tenido que engordar la burocracia alrededor de esta institución, porque resulta que la calidad está en directa proporción con la cantidad desde su visión. Desde luego, yo tuve la oportunidad, y esto se lo comento así, hace muchos años, bueno, yo he tenido la oportunidad de platicar con dos secretarios de educación a nivel federal. Uno de ellos fue Lucambio, que ya falleció, y en cierta ocasión establecimos un diálogo, incluso me tocó ir a su búnker, bueno, lo que tienen los secretarios de educación como búnkers cuando les cierran las oficinas allá en Brasil en el centro, se van a unas oficinas alternativas allá por los viveros de Coyoacán, y ahí yo tuve la oportunidad de platicar con él. Y una de las cosas, bueno, pero antes de eso, en un desayuno tuve la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿qué sucede con la calidad educativa en México? Y lo primero que hizo fue soltarme números, cifras de niños, de jóvenes que ya estaban
en la escuela y que, bueno, se había avanzado muchísimo durante su gestión, durante su administración, en lo que es cobertura, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de tener el mayor número de niños y de jóvenes dentro de las escuelas y sacar números, ¿no? Decir, no, es que tantos terminan la primaria, tantos terminan el preescolar, tantos la primaria, tantos la secundaria, tantos el bachillerato. Ajá, y de esos tantos, ¿cuántos realmente aprenden? ¿Cuántos realmente modifican sus conductas? ¿Cuántos realmente de ellos están en un proceso de crecimiento que los va a preparar para la vida adulta? ¿Sí? Entonces, esta idea de que calidad es cantidad, de que calidad es cobertura, de que calidad es que todos los niños vayan a la escuela, no importa las condiciones, ni en las que esté la escuela, ni en las que estén los niños, ni en las que estén los maestros, sino se trata de meterlos a ese espacio. Ahorita ya no lo tenemos, pero de todas formas estos niños están queriendo ser domesticados, ser arreados, ser encajonados entre cuatro paredes mentales, ya no son físicas, pero sí son mentales. Es muy triste ver de pronto estas escuelas que piensan que el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia debe ser, o virtual, mejor dicho, debe ser durante los mismos horarios que tenían en los espacios presenciales y de pronto les exigen a los maestros y a los niños que tengan el uniforme, que no salgan, que pidan permiso para ir al baño, que coman en el horario del recreo, como si esta estructura realmente les proporcionara la capacidad de insertarse, como si esto aportara algo para su vida adulta. Lo único que aporta es este sentido de normalización, de uniformidad, de homogenización, que es justamente lo que ya no están buscando las empresas para contratar empleados, que es precisamente lo que estorba cuando se llega a la vida adulta y se quiere ser emprendedor, que es precisamente lo que estorba cuando se quiere ser investigador o cuando se quiere ser artista. Entonces, ¿qué les estamos dando a estos niños a través de esta escuela que pues finalmente está siendo la gran simuladora? Y aquí estamos hablando de niños, muchos de ellos que están aburridos, que están fastidiados, que están cansados, que están excedidos, que están estresados, madres que no saben qué hacer porque, bueno, ahora les ha tocado durante la pandemia enfrentarse a esta realidad en donde ellas mismas no le encuentran sentido y los padres de familia también, desafortunadamente en muchos de los países latinoamericanos y en muchos de los países alrededor del planeta, también hay que decirlo, no solo los latinoamericanos, existe una gran tendencia a pensar que el proceso de educación es una labor exclusiva de las madres y ellas son las que se tienen que hacer cargo de ese proceso, ¿no? Entonces, la mamá está batallando ahí, el niño no está aprendiendo lo que quiere aprender, pero la mamá también se cuestiona mucho acerca de, bueno, ¿y esto para qué le va a servir? Y el docente batalla también con todas estas ideas y con todos estos procesos a los que es sometido y donde de pronto, pues ya no trabaja 6 horas, 8 horas, 12 horas, que muchas veces con la planeación y con todas estas exigencias burocráticas, bueno, tenía que hacerlo de todas formas, aún con la escuela presencial, sino que ahora a las 12 de la noche le llegan tareas, le llegan mensajes, tiene que explicar 50 veces el mismo ejercicio, y bueno, se supone que la gran solución es aprender en casa en la televisión, y estos jóvenes de pronto que también pues se ven limitados, se ven coartados, se ven encerrados mientras están soñando verse afuera y entenderse afuera y entender el mundo de otra forma. Y esto también nos ha llevado a otro aspecto, esta parte de las escuelas y de las universidades, a todos los niveles, ¿eh? No estoy hablando solo de esto, este es solo un ejemplo, pero realmente lo podemos ver, haz tu bachillerato en 3 días, ¿no? Puedes hacer tu licenciatura en 10 meses y se convierte en esta gran estafa, en el querer conseguir el cartoncito, el reconocimiento, el título, pero pues ese título no da nada, es algo vacío. Los actores de esta escuela, ¿qué quieren?
los docentes, las autoridades, los padres de familia, los estudiantes, nos hemos perdido en esta gran, en esta tormenta que de pronto nos está absorbiendo, en este remolino que nos hace perder de vista lo realmente importante. ¿Qué quieren los docentes? Bueno, muchos de los docentes, no puedo decir que todos, porque desafortunadamente, por lo menos en México, ha sido uno de los países que ha sufrido más este proceso, porque aunque la intención fue muy buena en aquel momento, en la reconstrucción después de la revolución, en la reconstrucción del país y con estas misiones culturales y con toda una serie, la escuela rural mexicana, etcétera, hubo un gran reclutamiento masivo, como si fuera una leva, de un ejército de maestros que no eran maestros, de gente que sabía leer y escribir y sabía algunas cosas y que podía enseñarlas, y que en ese momento se consideraba que era algo sumamente importante que en el campo, que en las zonas rurales, pues se aprendieran todos todos estos saberes de las culturas civilizadas, ¿no? De la parte urbana. Y entonces, ¿qué se les ofrece a muchos de estos jóvenes que ya empiezan a ser formados en las escuelas normales en 2 años, en 3 años, que hay la urgencia, porque son ejércitos realmente que se mandan a las comunidades que están muy apartadas, que van a vivir vidas muy complicadas, que se requiere desde luego todo este apostolado y todo este sentido de ser mártires, porque bueno, van a estar viviendo en estas comunidades sin agua, sin luz, de pronto incluso sin comida, y tienen que llegar en burro, caminando después de 3 días de estar en la maleza y bueno, todas estas adversidades que tienen que enfrentar. ¿Cuál es la recompensa que se les ofrece? Bueno, pues su plaza base que podrán heredar, ¿no? Y entonces eso está muy bien en el momento en el que viene este reclutamiento, porque bueno, es una justa retribución por un esfuerzo muy grande que tienen que hacer estos jóvenes al arriesgarse. Incluso muchos de ellos, bueno, hay que decirlo, pierden la vida o contraen enfermedades muy fuertes y tienen muchos problemas por tener que llegar a ese tipo de comunidades en ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, esto está bien hasta ahí, pero ¿qué pasa cuando vienen las otras generaciones y las otras generaciones y las otras generaciones que heredan plazas, ¿no? Y que de pronto quizá el hijo iba a ser un excelente abogado, un excelente médico, un súper brillante vendedor o un comerciante fantástico, pero es forzado a ser maestro. ¿Por qué? Porque hay una plaza, porque es parte de la herencia familiar, porque es parte del legado y bueno, tiene que continuarlo. Entonces se convierte en un muy mal maestro. Eso hay que decirlo. Entonces, y todavía sufrimos los resabios de ese proceso. Ya hace años terminó esta parte de la heredabilidad de la plaza. Sin embargo, bueno, todavía hay muchas prácticas en torno a eso. Pero este masivo proceso de inserción de gente que no quiere ser maestro, que quisiera ser vendedor de chicles antes que maestro y sería mucho más feliz, se sentiría mucho más realizado que siendo maestro, bueno, pues es forzado, es obligado y detesta ser maestro y no le interesa ser maestro y no quiere capacitarse. Yo he conocido desafortunadamente a muchos de ellos que de pronto un maestro en alguna ocasión, no lo voy a olvidar, ya hace muchos años he de decirlo, de pronto pregunto, bueno, ¿y ustedes en qué momento deciden ser maestros, no? Y dice uno, no, no es que yo soy maestro porque yo heredé la plaza y mi papá me dijo, no, nada más se trata de llegar, pasar lista y ponerte a leer el periódico durante 50 minutos, era un maestro de secundaria. Entonces dice uno, bueno, o sea, no se dan cuenta que están trabajando con niños, con jóvenes, con gente que está esperando construir su vida y su futuro con base en lo que les va a enseñar, ¿sí? Pero bueno, esos son, yo confío, yo quiero creer que son los menos. ¿Qué quieren los maestros? ¿Qué quieren estos maestros que han pasado por un proceso de menosprecio, de señalamiento social, de descrédito social, orquestado por televisoras y por toda una serie de organismos? Bueno, quieren dignidad. ¿Qué quieren las autoridades? Las autoridades solo quieren mostrar números para ser elegidos para el próximo periodo, para conservar su puesto. Muchos de ellos no están comprometidos, ahí sí hay un alto porcentaje de gente
He de decir también que yo he conocido y tengo amigos, grandes amigos, funcionarios que son gente muy comprometida, que incluso ya han dejado de ser funcionarios, siguen en la educación, empezaron en la educación, continúan en la educación y yo creo que se van a morir en la educación porque es su pasión, ¿sí? Pero también son los menos y eso hay que reconocerlo. ¿Cuál es el interés de la autoridad? Bueno, mantener el puesto, ir escalando, dar buenos resultados, por lo menos en números, aparentar y contribuir a esta simulación, hacer como que hacen, ¿sí? ¿Qué quieren los padres de familia en este punto? Bueno, los padres de familia también siendo bien honestos, ¿qué es lo que quieren? Que les cuiden a sus niños en un lugar seguro, donde estén físicamente a salvo, donde no estén en la calle ni estén en riesgo solos en su casa, porque ellos tienen que salir a trabajar, y donde, bueno, más o menos vayan creciendo. Pocos son los padres realmente comprometidos con el desarrollo, con el crecimiento, con un futuro mejor y un presente, desde luego, mejor para sus niños, que detonen las habilidades, que construya competencias, etcétera, etcétera. El papá quiere que mientras más tiempo esté, sobre todo en las zonas urbanas, mientras más tiempo esté el niño en la escuela para el mejor. En las zonas rurales le estorba un poco la escuela, desde luego, porque de pronto pues el hijo es más útil en ciertos procesos como cultivar, como ordeñar, como hacer ciertas labores del campo, ¿no? Sin embargo, reconoce en muchos casos o quiere creer que eso va a servir para que el niño tenga pues una mejor expectativa de vida en el futuro. ¿Qué quieren los estudiantes? Desafortunadamente esto siempre es lo último que se pregunta. Cuando vienen todos estos procesos, vamos a cambiar el modelo educativo. No, es que ahora viene el bueno, pero ahora sí, de veras, de veritas, vamos a reconstruir la escuela, vamos a cambiar radicalmente, vamos a formar a los niños para un futuro mejor. Y todo este discurso, a los últimos a los que se les preguntes a los estudiantes, ¿qué quieren? Los estudiantes quieren aprender o no quieren aprender. Los estudiantes de preescolar quieren aprender. Los estudiantes de primaria ya no. A partir de la primaria ya no quieren y esto es muy curioso porque empieza a haber esta idea de que la educación es aburrida, que la educación es mala, que la educación es tediosa, que la educación es algo realmente muy pesado, a veces muy difícil, a veces muy complejo, que no es para ellos, que los hace sentirse incapaces. Y no es la educación, es la escuela y son los procesos que se han implementado en la escuela. Esta idea de que los docentes tienen que rendir cuentas y tienen que ser tan eficientes y tienen que ser de gran calidad o de excelencia y entonces no puede reprobar ninguno de los niños. Y entonces empezamos con este discurso de que ningún niño se quede fuera o ningún niño se quede atrás. La escuela puede ser una gran institución. Yo no digo que deba desaparecer, pero yo creo que debemos de ser muy claros en para qué nos va a servir la escuela, con base en lo que realmente queremos. ¿Para qué queremos que funcione la escuela? Si queremos que funcione la escuela, para que tengamos un trabajo y un cheque seguro, para que podamos hacer cuentas alegres y entregar datos duros, optimistas, para que me tengan a mi niño resguardado y yo no tenga que preocuparme porque no se estará quemando o no se habrá caído, no se habrá roto la cabeza o no se lo habrán o no lo habrán robado. ¿Y qué quiere el estudiante? El estudiante, esta parte es donde debemos de tomar realmente en cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que desea. Es muy diferente lo que necesitamos de lo que deseamos, es muy diferente lo que podemos de lo que queremos, porque los niños quieren divertirse, quieren aprender, pero no quieren aburrirse, quieren relacionarse con sus pares, quieren sentirse protegidos y seguros, quieren sentirse guiados, quieren tener esperanza, desde luego, pero eso se lo estamos dando en la escuela y es ahí donde viene este momento de ruptura para mí, porque además estamos, yo creo que, bueno, definitivamente la pandemia nos agarró con los dedos en la puerta, pero yo creo que nos puso frente a un gran espejo. Estamos al filo de un abismo. Puede haber muchas metáforas, pero yo creo que estamos frente a este espejo que nos está mostrando quiénes somos, qué hemos hecho, qué necesitamos. Y yo creo que es momento de ser honestos y de ser congruentes.
Porque en estos tiempos pandemiales con la educación a distancia o con la educación virtual, esta educación a distancia que trata de imitar la presencialidad en los tiempos y en las formas y en los rituales que se ha ido eligiendo en la escuela a lo largo de estos siglos, la educación virtual que no se termina de entender en toda su riqueza con esta posibilidad de autonomía, este aprende en casa, que no es nada original porque lo hacen en Perú, porque lo iniciaron en Perú, pero bueno, ya saben, o sea, empezamos a copiar, pero decimos que no, que somos originales porque es parte del discurso también y de la narrativa, porque pues de pronto es esta ruptura, no vamos a llegar, llega otra administración, entonces se van todos los que estaban antes porque no servían, habiendo gente que, bueno, sabe finalmente cómo funcionaba todo el sistema y lo hacía funcionar y lo hacía girar, y gente con gran compromiso, pero no todos se van porque pues nosotros somos los que sabemos, ¿no? Pero finalmente cuando llegan y se dan cuenta del panorama, pues no se tiene mucho sentido y no se sabe mucho qué hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, educación a distancia, ok, pero los chicos no tienen ni internet, ni celulares, ni tablets, ni computadoras, pero y todas las computadoras que se llaman, pues sí, pero ya están en la casa de empeño, ¿verdad? Porque no, y no es de la pandemia, es de motivos estructurales, de que o comes o tienes la computadora en la casa, entonces pues la vendes o termina en el empeño, porque además se le da a gente que ni siquiera a veces tiene acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, porque también se trata de estos números, ¿no? Repartimos tantos millones, miles de millones, y cada computadora cuesta 50,000 pesos cuando la mía cuesta 5,000, ¿verdad? Pero no, es que ellos no saben dónde venden las de 5,000, perdón, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo llegamos a todos esos chicos que no tienen la posibilidad de internet ni de dispositivos? Bueno, pues la televisión, pero pues no que la televisión era como nuestra gran enemiga, como que era la que deseducaba a los niños, la que les metía mensajes de, ajá, siéntete feliz, tómate un juguito y vive la vida y tírate de un bungee y eso es vivir la vida y todos estos conceptos que han generado estas generaciones, se oye raro, pero no es cacofonía, que han construido estas generaciones que piensan que lo importante es su placer, esta parte hedonista, y es el gran yo, no, yo primero, yo después, yo al final, no saben trabajar en equipo, no saben construir en equipo, no saben crear comunidad, pero no es porque no sepan ellos o no quieran, sino porque realmente es lo que les han vendido en estos medios de comunicación y sobre todo la televisión. Somos generaciones, y yo me cuento ahí, educadas por la televisión. Entonces yo todavía espero que Corpolito se me aparezca algún día, ¿verdad? Por allá y me vea y me acuse con el tío Gamboín, que quién sabe dónde andará, pero son cosas que se quedan muy en el interior de uno mismo. Entonces, de pronto, esta voltear a ver a la televisión, que ya se había consensado, que ha formado generaciones no tan funcionales, y ahora vamos a recurrir a la televisión para enseñar, realmente esa es la mejor forma, la mejor estrategia para llegar a estos niños, a estos jóvenes, o es momento de decir, pues no hay escuela física y lo que funciona es la escuela física, entonces paremos, tomémonos un descanso, busquemos la forma de que los niños sigan en un proceso dirigido, en este caso por los padres de familia, y si no es posible por los padres de familia, por algún tipo de agentes, que lleguen de alguna forma, pero tomando en consideración esto que realmente quieren los jóvenes. ¿Qué necesitan ellos? Tienen a su alcance un mundo maravilloso. Ustedes, yo, casi todos los que estamos aquí, estoy segura que teníamos que irnos 8 horas o 6 horas o 4 horas diarias a la biblioteca para hacer investigaciones con libros, sacar 25 libros, de los cuales encontrábamos un parrafito que nos servía para un trabajo de investigación. Y ellos en un clic pueden encontrar todo, pero no saben usarlo, porque no les hemos dado esas herramientas, porque tampoco los hemos motivado para que quieran aprender. Entonces, este aprende en casa es otra simulación, y desde mi punto de vista voy a ser bien honesta. Una vez me dijo por allá Fernanda Tapia que si no me veía yo en problemas diciendo estas cosas, espero que no. Hasta ahorita no he tenido por lo menos amenazas ni nada de ese tipo de cosas.
pero es un rescate para en una empresa que está en crisis. O sea, les dieron un contrato multimillonario, porque no le está haciendo de gratis, para hacer 45,000 o 55,000 programas, utilizando además a los maestros, que son los que contribuyen a que más o menos estos programas tengan algún sentido, ¿sí? Porque los realizadores, porque los guionistas, porque los conductores y porque toda esta gente que está teniendo trabajo alrededor de este programa de Aprende en Casa, pues tienen cero sentido de lo que significa la escuela, ¿sí? La tecnología nos ha abierto una gran posibilidad, pero no sabemos qué hacer con ella. De pronto yo veo estas hordas de gente comunicándose en el Zoom. Y es la gran novedad, el Zoom existe desde hace 5 años, pero lo acabamos de descubrir. Entonces todo es por Zoom, todo es por Zoom. Nadie puede hablar, nadie puede dialogar, porque si habla uno no se escucha el otro, porque se cae, porque no sé qué. Y hay 15 cámaras cerradas y ya se fueron al baño y están comiendo, están viendo la televisión, pero están los niños supuestamente frente a una pantalla disque aprendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos con esta visión de que la tecnología es espectacular y todo lo puede. No es cierto, la tecnología no tiene palabra de honor, es un vehículo, es como agarrar un carro y como creer que el carro es nuestro Dios, ¿no? Yo creo que ya superamos esa parte. La tecnología es una herramienta, pero la herramienta por sí misma no funciona. Hay que utilizarla adecuadamente, inteligentemente. Y esto ha estado abriendo brechas. Estamos ante generaciones perdidas, de acuerdo a varios especialistas, no lo digo yo, a varios especialistas que dicen que por lo menos tendremos 2 generaciones perdidas de niños que realmente no están aprendiendo, que aprenden más, por ejemplo, con estos programas de Plaza Sésamo. Digo, yo aprendí muchísimas cosas en Plaza Sésamo, no sé ustedes y sus hijos, pero mis hijos aprendieron muchos conceptos con Plaza Sésamo, yo aprendí muchos conceptos con Plaza Sésamo y ahora estamos descubriendo el agua tibia y el hilo negro, ¿verdad? Pero bueno, esta idea de quererlo meter en una estructura escolar nos está haciendo mucho daño y está generando grandes tensiones y está abriendo estas brechas enormes y está propiciando que muchas generaciones estén perdidas y que estemos en una batalla que no podemos ganar en este punto. Yo creo que los esfuerzos deben de ir hacia otro lado. Y parte de los esfuerzos es ser congruentes y decir, bueno, la escuela, como diría la maestra Guadalupe Coña, y esto sí lo retomo, la escuela murió, por lo menos en México, el 23 de marzo. Aquí en Yucatán el 13, ¿verdad? Porque aquí nos fuimos antes. Pero el 23 de marzo la escuela murió. Y yo creo que eso es una realidad y es algo que tenemos que concientizar. Y como cualquier duelo nos vamos a negar y vamos a vamos a patalear y vamos a llorar, pero es algo real. ¿Qué vamos a hacer ahora, después de? ¿Sí? Y aquí les pongo un ejemplo de esta famosa maestra Miel, que de pronto es muy ilustrativo y me llama mucho la atención el número de likes, de reacciones, de comentarios, de compartidos que hay, que dice, es muy sencillo, tarea pedirle al niño que haga un dibujo de un animal, colorearlo y me mandan foto del dibujo. Ajá. Bueno, ya aquí me preguntaría para empezar, bueno, para preescolar podría ser, ok, para primero de preescolar, ¿qué va a aprender ahí? Bueno, sí hay una serie de aprendizajes en el proceso, muy básico, las instrucciones son muy básicas, y empieza la mamá 1, un dibujo de qué, la mamá 2, puede ser una mariposa, la 3, dice el niño que si puede hacer un árbol, 4, se tiene que colorear, 5, y si recorta un animal y lo pega en la libreta, 6, ¿qué es lo que le vamos a enviar entonces? 7, no, a mí no me ha llegado ningún dibujo de ningún animal. 8, en sí, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Me puede explicar? Y aquí lo triste, lo patético y lo más grave del asunto es que es real. O sea, todos estos maestros, todas estas maestras que han dado, que han reaccionado y que han comentado, hay muchísimos comentarios en torno a que no, ya está peor y no sé qué, y bueno, toda una serie de validaciones de esta realidad en donde lo grave es, pero las mamás no entendieron. O sea, no es el niño el que no entendió, es la mamá la que no entendió. Estamos hablando de una generación que pasó por la escuela, por algunos grados de la escuela, y que no les funcionó pasar por la escuela, ¿sí? Y yo creo que esto es lo que tenemos
que plantearnos. Esta es mi visión de lo que viene, ¿sí? La educación puede vivir fuera de cuatro paredes. ¿Qué sucede con la escuela? ¿Qué sucede con la educación? La escuela y la educación están confrontadas. La escuela es parte de un proceso educativo que puede estar o no estar, ¿sí? Que puede tener resultados tangibles, pero que son a largo plazo. No podemos esperar que en un ciclo escolar, en 10 meses, en 200 días efectivos de un año, en 200 días, de los cuales no son efectivos 200, regresemos a esta parte de la honestidad que es sustancial, que yo creo que este es el momento de confrontarnos en ese espejo y de vernos realmente como somos. Entonces, realmente en 10 meses podemos tener resultados tangibles, que sean medibles, que cumplan con estos indicadores que a los que nos forzan, a los que nos hemos forzado nosotros también, que en esta ilusión de que creemos que podemos evaluar a un niño en sus aprendizajes en estos 10 meses, cuando su proceso es dialéctico, es elíptico y de pronto regresa y de pronto va y de pronto viene y no sabemos realmente qué está aprendiendo. Sí, sí podemos medir qué está memorizando, pero qué está aprendiendo, cómo esa información la está convirtiendo en conocimiento, eso no lo sabemos. No lo podemos saber en un ciclo escolar. Y esta idea de que la evaluación tiene que ser una calificación. Sí, necesitamos saber hacia dónde vamos y si vamos bien, pero no necesitamos esa validación constante de, sí, sí lo estoy haciendo, sí, sí están entendiendo. Hay que dar procesos, hay que dar tiempo. Tenemos 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato, 4, 5, 6, o bueno, 10 meses, ¿verdad? Entramos a estas universidades, patito de coser. Pero bueno, tenemos todo este tiempo para que los niños realmente aprendan qué es lo que necesitan aprender. Ese valor real de los grados y las certificaciones. Y aquí es donde yo desafortunadamente me lleno de desesperanza, porque yo veo que de verdad el doctorado no quita lo tarado. Y yo tengo un doctorado, sí, y tal vez no me ha quitado lo tarada, pero yo creo que esa lucha por tener un grado y otro grado y un papelito y otro papelito y otro papelito, yo me cansé de guardar papelitos. Tengo un archivero lleno de papelitos, yo no los cuelgo en ningún lado, me da flojera, se me caen las paredes. ¿Para qué quiero que la gente sepa todos los títulos que tengo? Si de pronto no puedo responder a una realidad como una pandemia, como una situación en donde tengo que seguir manteniendo a mi familia, la salud mental de mi familia, tengo que pensar a nivel sistémico y ver hacia el futuro qué va a pasar con esta nueva sociedad, qué va a pasar. Vamos a poner este escenario que nos plantea la OCDE en 1999 en su famoso estudio, en donde dice la escuela puede desaparecer. Y no estamos hablando dentro de 15 años, hoy, lo plantea 20 años. Estamos en el día de hoy, en el día cero, donde la escuela puede desaparecer. Y si la escuela desaparece como institución, ¿qué pasa con nosotros? Lo estamos viendo con políticas públicas, no seamos ciegos, no queramos ser ciegos. Desaparece escuelas de tiempo completo. Ya que no desaparece, que si va a tener en el 2021, sí, ya sé que me van a decir eso, pero no. O sea, es parte de una visión de gobierno y es parte de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos maestros? Si desaparecen, si de pronto les quitamos el subsidio, si los empezamos a jubilar como hicieron los otros, pues vamos a tener un gran problema, son una gran fuerza viva, sindical, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no podemos hacer, pero pues vamos cortando así programitas, ¿no? O sea, no, este año no va a haber para esto, este año no va a haber para las normales, pues es que ya casi no hay chicos que quieran ser maestros, pues no, si se ha depreciado la profesión, si se ha depreciado la escuela ahorita, con toda esta polémica y con toda esta visión de muchos papás que no ven más allá de sus narices y hay que decirlo, quiero que me den el sueldo del maestro. Evidentemente no cumplen la función del maestro, evidentemente es parte de su obligación, pero a nivel social se está generando toda esta visión de que la escuela es innecesaria, ¿sí? Se está trabajando sobre eso, entonces no hay que ser ciegos y hay que darnos cuenta que pueden haber otras opciones más allá
de las cuatro paredes. Y esto yo creo que es lo más importante. Si la escuela fracasa, fracasa la educación. Este niño no está aprendiendo. Esta niña no está aprendiendo porque no tengan un aprendizaje que venga en los libros de texto, en los planes y programas de estudio. No tiene un valor ese aprendizaje. Este niño que está en la escuela con estas condiciones, que tiene que llevar al hermanito cargado, está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? ¿Sí? Tantas ganas tiene de ir a la escuela que lleva el hermanito, o tantas ganas tiene de permanecer con una familia unida, o quiere tanto al hermanito que quiere asegurarse de que esté seguro allá en este espacio. ¿Qué están aprendiendo estos niños más allá de la escuela? Porque la escuela no es el único espacio en el que se aprende. La escuela es una forma que hemos concebido, un dispositivo que hemos creado, un dispositivo artificial que también nos ha dado estas generaciones de niños y de jóvenes que de pronto, bueno, pues muchos de ellos, hay que decirlo, tienen esta visión machista del mundo. Ahí vemos una escuela antigua llena de niños varones que son en muchos casos los privilegiados, todos blancos, todos rubios, y que tienen una educación, un acceso a educación en ese momento mucho más allá del que tenían las niñas, ¿no? Y estas niñas que están aprendiendo a compartir, tienen que hacerlo necesariamente en un espacio escolar o pueden hacerlo dentro de otros espacios. ¿Sí? La escuela no es ni buena ni mala. La escuela no es pensarla en blanco y negro. En sí debe desaparecer o no debe desaparecer. No está en sus manos, no está en mis manos que la escuela desaparezca. Pero lo que yo sí les digo es que yo siendo congruente con lo que pienso, creo que la escuela no es el espacio más adecuado en estos momentos para aprender. Porque, y aquí viene esta parte, yo sé que ya me he extendido muchísimo con toda esta, que no quisiera que se tomara como una justificación, pero sí como una explicación yo creo necesaria. Desde luego yo no tengo por qué explicar por qué renuncio a la escuela, ¿sí? Pero ante esta pregunta que me hicieron en ese panel, sí quería yo responder, porque además el cerebro aprende con, sin o a pesar de la escuela. El cerebro aprende desde que nacemos, desde antes de nacer ya está aprendiendo a tener y procesar estas sensaciones, estos estímulos del exterior, del interior, está sintiendo, está aprendiendo a procesar el calor, el frío, lo húmedo, lo seco, el movimiento, el sonido, toda una serie de estímulos que vienen del exterior y que también tenemos desde el interior. Y el cerebro aprende con, sin y a pesar de la escuela. Y la escuela nos limita en esta idea de que el cerebro aprende a lo largo de la vida. Esta neuroplasticidad, que es una maravilla, que es uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia, que nos dice, el cerebro no se regenera porque pierde neuronas. Las neuronas se siguen produciendo a lo largo de toda la vida. Las neuronas se regeneran. Pero lo importante no son las neuronas, esas unidades sueltas no sirven para nada. Esas células pululando en la masa gris no sirven solas para nada. Lo que realmente sirve es la conexión, la sinapsis, lo que se puede hacer entre célula y célula, entre neurona y neurona. ¿Cómo pasa esa información de una neurona a otra? Y cómo una sola neurona puede conectarse hasta con 10.000 neuronas y generar estas redes neuronales. Y seguimos sin entender que la vida, que la naturaleza, que nuestra propia biología nos está dando grandes lecciones. Nosotros queremos, en el papel regresamos, esta escuela en donde el conocimiento es conjunto, es comunitario, se hace entre todos. Pero ¿qué hacemos? Separamos a los niños, los formamos en filas, ponemos barreras de ahora más, ¿verdad? Con la pandemia, cuando se regrese, quién sabe cómo serán esos salones, que estaremos cada vez más distanciados. Ya ahorita vemos al de junto
al que entra a la tienda o al súper donde dicen solo 4 y ya es el quinto, entonces todos lo volteamos a ver. O si alguien tose, es el enemigo, ¿sí? Ya nos vemos con recelo y cada vez hay más distancia. ¿Cómo vamos a superar esas distancias? ¿Cómo vamos a hacer esas conexiones que nos permitan construir un mejor espacio vital para todos? No mañana, no pasado, no en el futuro. Hoy, mañana. Vamos a seguir enseñando en la escuela ese recelo, ese distanciamiento. Vamos a seguir pensando que es el único espacio donde se puede aprender. Yo la verdad, sí, en cierto sentido, sí me doy por vencida, pero no me doy por vencida porque yo me venza, sino porque no creo que sea el mejor espacio para aprender. Se ha convertido en un espacio hostil, en un espacio desgastante, en un espacio donde estamos enseñando lo que no queremos, porque muchos de nuestros chicos egresan pensando que no son capaces, que son perdedores, que no sirven para nada. La escuela les está enseñando eso, les está enseñando que no sirven para muchas cosas. ¿Por qué? No porque ellos no sirvan, sino porque la escuela no sirve para ellos, ¿sí? Yo no renuncio porque en realidad la escuela me ha expulsado, ¿sí? O sea, me ha expulsado porque no es el espacio donde crecer, donde realizarse, donde aportar, donde motivar el crecimiento de otros a través del propio crecimiento, en este proceso de aprendizaje continuo, de ida y vuelta. Es una institución muy soberbia, es una institución que se mira el ombligo, que se cree única y que se cree irreemplazable. Y yo les tengo noticias, no es irreemplazable y no es única. En esta lógica de que los seres humanos aprendemos con, sin y a pesar de la escuela, estos chicos, estos niños, pueden crecer en otros espacios. Tal vez no encuentren esa seguridad, esa protección, ese cobijo en esos otros espacios. Hay muchas escuelas que sirven en realidad como guarderías, en realidad como estos refugios para niños que están huyendo de violencia, para los que están huyendo de la precariedad, los que encuentran un almuerzo caliente en una escuela. Pero eso es la escuela, y esa sería la gran pregunta, ¿esa es la escuela que queremos? ¿O vamos a llamarle escuela a esta institución de protección y los niños y los jóvenes van a necesitar otros espacios de crecimiento, que además ya los tienen y ya los están buscando? Porque esta era magnífica con esta tecnología y con esta capacidad de acceder a información en un clic y de conectarnos con gente del otro lado del mundo en tiempo real, nos está proporcionando muchísimas herramientas. Y yo creo que aquí es donde debemos de reflexionar y de pensar. No les estoy diciendo que renuncien, ojo, no quiero que nadie me siga, se trata de por qué yo renuncio a la escuela y de por qué pienso que es una batalla que ya se perdió. Por lo menos desde mi punto de vista, es tan gorda, tan grande, tan anquilosada esta institución y con fines tan determinados de normalización y de control, que yo veo muy complicado que en este punto y sobre todo en este espacio de ruptura, en esta encrucijada, en este estar frente al abismo, yo creo que es cuando debemos de retomar los que somos educadores toda la esencia de lo que significa educar, ¿sí? Porque educar es trascender, educar es cambiar, educar es estar con la gente que quiere aprender y que está en disposición de dar ese 50% que se necesita para aprender. Porque nosotros podemos enseñar, pero si la gente que está del otro lado, nuestros estudiantes, ya sean niños, jóvenes, adultos, quienes sean, no están en disposición de aprender, es una batalla perdida. Es un tiempo perdido, es un desgaste, es un estrés, es lanzar energía al universo y que no nos regrese nada. Es irnos vaciando poco a poco, que es lo que sucede con muchos de los maestros que tienen toda una trayectoria profesional de 25, de 30, de 40, de 50 años y terminan agotados, terminan algunos en instituciones mentales. ¿Por qué? Porque siguen en esta lucha
y hay que reconocerlo, son unos verdaderos guerreros en muchos casos, porque es una lucha en la que están solos, ¿sí? Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que tomar decisiones a nivel colectivo y plantearnos esta posibilidad de entender, para empezar, que la escuela no es el único lugar donde se propicia la enseñanza ni el aprendizaje. Y yo creo que algo todavía más importante es entender que el aprendizaje sustancial para la vida ha cambiado. Ya no es lo que viene en el libro de texto, ya no es esa información vacía, hueca, desconectada. La información es el pretexto para acercar al niño y al joven al conocimiento, a este proceso mágico de transformación que nos convierte en otras personas, que nos convierte en lo que queramos ser, que nos convierte en lo en esas personas, en esos individuos con todo un potencial y con toda una posibilidad enorme, infinita, de cambiarnos a nosotros, pero de cambiar también nuestra sociedad, de crear un mundo diferente. Porque no solo es la pandemia, también es el calentamiento global y este ecocidio que hemos hecho, y esta posibilidad de que en 2030, si no hacemos algo radical, no tengamos un planeta para vivir. Y lo vemos en todas estas inundaciones, en todos estos desastres naturales, en estos incendios, en todo lo que está frente a nuestros ojos, pero no queremos ver, ¿sí? Y mientras no queramos ver la realidad, entonces estaremos muy, muy, muy perdidos y tendremos toda esta visión cerrada, esta visión de túnel que nos hace creer que solo la escuela es la única posibilidad de crecimiento y de aprendizaje, no solo para los estudiantes, sino para nosotros. Si nos ponemos a reflexionar por 5 minutos, no lo hagamos por mucho tiempo, por 5 minutos entenderemos que estamos enseñando muchas cosas que tal vez no hemos querido enseñar, que nuestros estudiantes han aprendido muchas cosas que no han querido aprender, pero que ya tienen allá, en la base de su conformación como personas, ¿sí? Porque más allá de esta información y de estos contenidos, estamos enseñando formas de ser, de actuar, de comportarse, de convivir, de sentir, de relacionarse, de entender el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo les invito, si quieren saber un poquito más de lo que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias por tus comentarios, desde luego. Antes de querer cambios en los alumnos, en aprender, pues necesitamos cambiar la mentalidad de los maestros, nuestras estructuras mentales ya establecidas, pues nos limita la enseñanza. Muchísimas gracias, Elvira González. Y también tenemos por acá algunos otros comentarios de Alberto Montiel Rojas. Considero que todos los que estamos en la educación debemos cambiar nuestra mentalidad, no solo los docentes. Bien se dice, la autoridad a cierto nivel solo buscan soluciones políticas, desde ahí se tendría que cambiar la mentalidad. Y si no podemos, si de pronto no podemos ni siquiera con nuestra propia mentalidad, ¿cómo entrar en la mentalidad de esta gente? ¿Sí? Yo creo que hay que ser congruentes. Hace muchos años, una de las cosas que me comentaban en una oportunidad que tuve allá con el Colegio Mayor de Antioquia, en Medellín, en Colombia, de platicar con los docentes, me decían, bueno, es que la tecnología deslumbra a nuestros estudiantes, ¿no? Y de pronto los hace perder la visión de qué es lo realmente importante de la tecnología. Entonces yo agarré y dije, a ver, maestros, me hacen un favor, pueden sacar sus celulares. Saqué mi celular, que era un cacahuate horrible, la verdad, todavía lo conservo, porque era como de ese tipo BlackBerry, porque además a mí me costó muchísimo trabajo adaptarme a estos teclados, que no son físicos, ¿verdad? Entonces yo traía mi telefonito ese, todo pucho y todo feito, y saqué mi telefonito, y todos los otros sacaban así sus smartphones. Esto fue hace algunos años, eran la gran novedad y costaban un dineral. Bueno, siguen costando un dineral, pero pues todos de marca y muchos, ya saben, de Apple, todo el rollo, los iPhones y todo eso.
son carísimos. Y, y entonces la pregunta fue, bueno, ¿ellos se están dejando deslumbrar por la tecnología o nosotros nos estamos dejando deslumbrar y estamos manifestándolo en este consumismo desorbitado, en esta falta de resistencia contra la obsolescencia programada, esta falta de congruencia? Yo creo que en el momento en el que nosotros empecemos a cambiar este tipo de incongruencias, porque si volteamos hacia nosotros nos daremos cuenta que tenemos muchas, ¿sí? ¿Por qué entonces qué podemos empezar a hacer? Y esto es algo que me preguntan por acá y me encanta. Muchísimas gracias porque me encantan los desafíos. Y como reflexión, ¿qué vamos a hacer para resolverlo? Luz Ergo. Bueno, yo creo que esa es una decisión a nivel personal. Para empezar, si decidimos trabajar, seguir trabajando en la escuela, tenemos que darnos cuenta que eso requiere muchísimo valor. Y requiere el valor de enfrentarnos a toda una serie de cosas establecidas que nos ganan, que nos empiezan a llevar con la inercia, ¿sí? Y entonces empezamos a ver solamente el aprendizaje esperado, la planificación, todos los elementos curriculares, sino que ahora va a ser materia vida saludable. ¿Cómo le voy a enseñar vida saludable? No, pues es que hay que comer verduras y frutas. Ajá. Pero somos educadores. Y el ser humano y el cerebro, que esto es lo más importante, y esto es parte de los grandes hallazgos también de la neurociencia, ya lo sabíamos, pero nos lo confirman a través de estos estudios, es que el cerebro aprende a través de la imitación, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos el ejemplo para esta vida saludable, si nosotros no tenemos la capacidad de voltearnos a ver y decir, bueno, si yo tengo que enseñar esta parte y decido conscientemente seguir en esta institución que no es congruente, que es soberbia, que no está funcionando adecuadamente, ¿qué puedo hacer yo desde mi espacio? Porque cuando nosotros cerramos la puerta del aula o cuando ponemos nuestra computadora ahora con nuestros 25 estudiantes en un Zoom, cosa que a mí me parece sumamente desgastante, y yo por mí no lo hago, ¿verdad? Pero bueno, pues si se los está exigiendo su autoridad y no tienen la posibilidad de dejar esta institución, bueno, pues en ese momento ahí no está ni mi supervisor, ni mi director, ni Moctezuma, ni nadie, ni ningún ministro de educación. Y nosotros tenemos la posibilidad de empezar a trabajar desde esta necesidad. Le hemos preguntado a nuestros chicos qué quieren aprender ellos, qué necesitan aprender, cuáles son sus deseos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños, hacia dónde necesitan caminar, porque nadie aprende nada que no esté interesado en aprender, ¿sí? Porque nosotros mismos no aprendimos nada en lo que no estuviéramos interesados. Y yo les preguntaría ahorita, ¿cuáles son los estados de la materia? Ajá, sólido, líquido, gaseoso. No, discúlpenme, ¿no? Son muchísimos, son muchísimos, no nos interesó, no sabemos porque no nos interesa, pero son el estado sólido, el plasma. Bueno, hay 20 estados de la materia que no conocemos porque hay un gran abismo entre estos abismos, entre el saber sabio y el saber enseñado. Lo que enseñamos en la escuela tampoco somos tan buenos, porque también creemos que, es que estamos enseñando la realidad de la vida. No es cierto, se han descubierto muchas cosas más, los científicos han avanzado mucho más de lo que puede la escuela. Entonces, tampoco los contenidos son los que van a serles útiles a nuestros chicos. Cuando lleguen, si se convierten en físicos, en químicos, van a tener que reaprender muchas cosas. Entonces, los contenidos son solo pretextos, pero tenemos que ponernos frente a este espejo y decir, bueno, si tengo que enseñar vida saludable, bueno, tengo que empezar por mí, ¿sí? Porque eso es primordial. Nosotros somos el ejemplo para esos niños. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ser congruentes con nosotros mismos, y de pronto también no se trata de renunciar, ni enfrentarse, ni generar conflictos, ni generar mucho menos violencia, pero sí de pronto cuestionar a nuestras autoridades y decirles, ¿por qué? A ver, tú dame una razón lógica, dame argumentos. Obviamente tengo que preparar mis propios argumentos y tengo que estar convencido de lo que, o convencida de lo que voy a decir, y de que creo en eso. ¿Por qué tengo que enseñar esto yo? Esto no es parte de lo que tendrían que aprender en la casa, en la familia. ¿Por qué la evaluación tiene que expresarse en una calificación que es una simulación finalmente? ¿Por qué tengo que desconectar el conocimiento
en materia si todo está conectado? ¿Por qué no puedo acercarme a la realidad política, a la realidad económica de mi país, a la realidad de su barrio, para que ellos entiendan toda una serie de conceptos que pueden ser de ciencias, que pueden ser de matemáticas, que pueden ser de física, que son las formas en las que podemos realmente conectar con los demás, ¿sí? Pero entonces, por ahí podemos empezar. Si no tenemos esta posibilidad, desde luego, y no queremos, porque también es válido, renunciar a la escuela, ¿no? Así es, necesitamos ser ejemplo, para los alumnos. No puedo pedir puntualidad si no soy puntual, no puedo pedir respeto si no soy respetuoso, efectivamente. Y habrá muchas cosas que sean parte de quien soy y que no esté dispuesto o dispuesta a, a negociar, ¿sí? Pero también tengo que asumir las consecuencias y tengo que entender por qué para mí es válido eso. Eso es, los retos también me encantan, sobre todo si se trata de tumbar mitos y reaprender, reprogramar el cerebro, cambiar de rumbo, enseñar los contenidos de forma diferente, enfocarse desde la realidad de los alumnos y en base a sus necesidades reales y actuales, ellos lo piden a gritos. Excelente ponencia, doctora. Felicidades, muchas gracias. Y bueno, ya con esto hay que apostar por una educación divergente, desde luego, de eso se trata. Bueno, yo los invito, ya me pasé de tiempo, ya me están pidiendo aquí que ya corte. Los invito, si quieren saber más, voy a estar el sábado, creo que a las 10 de la mañana, y les encargo que vean la programación. Vamos a tener el seminario, la narrativa del cerebro, que ya digamos la segunda parte, ya vamos a hablar entonces de cómo aprende el cerebro y cómo podemos hacer toda una serie de cosas que, bueno, tienen que ver con nuestras prácticas profesionales, con nuestro día a día en el aula, pero también con nuestro día a día en la vida, ¿sí? Y aquí los invito, digo, yo agradezco muchísimo. Miren, aquí en la final, aquí dice a las 10:30, el sábado 17 a las 10:30 de la mañana, voy a estar en esta narrativa del cerebro y ya vamos a profundizar un poquito más en todos estos conceptos y qué es lo que podemos hacer en el aula. Y también les comento, les comparto, pues es parte de esto de compartir y de aprender en conjunto. Les comento que, bueno, iniciamos con este proyecto que es, ya tenemos el seminario, la narrativa del cerebro, que ya tiene gente que ya están tomando allá un curso ya en plataforma, ya más en forma, de 20 horas, etcétera, que están cordialmente invitados, pero también con este Instituto de la Mente, que es un proyecto personal del cual yo agradezco muchísimo que la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa haga el favor de apoyarme y que, bueno, no todos los miembros están como muy en la sintonía, ni tienen muy claro de hacia dónde va el asunto, pero este es como un poquito una cuestión de creer en una servidora, cosa que agradezco muchísimo, y pues por estas apuestas, más allá de los títulos, de los grados, de los papelitos, lo que realmente nos vamos a llevar en la vida y lo que realmente nos va a hacer ser felices, ser infelices, vivir la vida que queremos o vivir una vida terrible, es lo que aprendemos, lo que nos enseñan y lo que nosotros podemos reaprender también. Entonces, bueno, nosotros tal vez tuvimos una experiencia no muy agradable en la escuela. Yo eso sí quiero decirlo, tal vez me dediqué 30 años a la escuela porque a mí me fue muy bien en ella, yo me sentía muy capaz y me sentía siempre de las estudiantes de 10 y de cuadro de honor y de, ya saben, pero eso lo único al final que hizo o que ha hecho, pues es esta ilusión de que es la única vía para aprender. Y haciendo un balance, yo creo que he aprendido muchas otras cosas mucho más valiosas fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y este desgaste que nos proporciona esta institución en una competencia con otros y con ese sentido de percibirnos como ineficaces o como incapaces, me ha desgastado mucho y ya no estoy en disposición de seguir en esa lucha. Entonces, ahora de qué se trata, de aprender con quien quiera aprender, de enseñar con quien quiera enseñar también y de crecer en conjunto. Más allá de los papelitos, de los títulos, de los grados, de las certificaciones, se trata de transformar, de cambiar y de construir en conjunto. Bueno,
dicho esto, me voy a permitir agradecerles profundamente su atención y bueno, pues los espero en el seminario el sábado si están interesados. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, ya saben, por allá está mi página, Mayra Castañeda, así aparece aquí en Facebook. Y bueno, pues espero seguir en contacto con ustedes, les agradezco muchísimo. Si les gustó y si les está gustando este congreso, pues ayúdenos a compartir también en sus espacios, en sus redes, en sus muros, y a comentar también con la gente que consideren que les puede resultar interesante. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Siguen las actividades a partir de las 11 de la mañana con una interesantísima conferencia, creo yo, a ver, déjenme checar, porque yo no me sé mucho no me sé mucho la programación, pero sí, va a estar con nosotros la maestra Lilia Soto, y después tenemos un seminario a las 12:30 con la maestra Marcela Carrizo desde Argentina. Después tenemos una mesa panel Neuroemociones, lo sorprendente de aprender, a las 5 de la tarde, y a las 7 vamos a estar con la conferencia magistral de la maestra Guadalupe Pona. Así que ya saben, si quieren, nos pueden seguir aquí en la página y también registrarse si quieren registrarse, y desde luego si desean pueden solicitar por allá también su constancia en la página comisioniberoamericana.org/neuro 20-20, si no me equivoco, diagonal, algo así. Bueno, lo encuentran aquí en la página. Yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus minutos, sus oídos, perdón, estos minutos, sus oídos estos minutos, su atención, sus sentidos, y espero que estén en disposición de empezar a reflexionar sobre estas posibilidades que les he planteado aquí. Muchísimas gracias y buenas noches, que tengan una feliz noche, les mando un mundo de abrazos y nos vemos mañana.